Ahora en C5N, atención con esta información. Ayer lo mostraban en Conflicto de Intereses, el programa que conduce Juana Morín y donde está Ariel Sack. ¿Por qué decimos atención? Porque lo que están viendo en imágenes son los ataques de Revolución Federal en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, previo a lo que después resultó ser el atentado. ¿Cuál es la investigación que se está realizando con Revolución Federal? ¿Quiénes formaron y forman parte de Revolución Federal? ¿Hay algún punto de contacto? Con estos datos y con esta información está nuestro compañero Ariel. Bienvenido también a Marco Citadini. Hola Luciana, buen día. Estamos viendo en pantalla un video que data del 22 de agosto. Horas antes de que ocurriera esto, el fiscal Luciani había pedido 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. Un grupo de manifestantes antikirchneristas se fue hasta la casa de Cristina Fernández y ahí vemos a dos integrantes de Revolución Federal, Leonardo Sosa por un lado y Natanael Reimstein por otro, que es quien finalmente es detenido y agrede a la policía. Estaban intentando tirar bombas Molotov. Cuando detienen a este joven de nombre Natanael, en su mochila tenía una botella de vidrio que contenía combustible y en donde va la tapa tenía un trapo humedecido como para poder prenderlo fuego y arrojarlo. Bueno, ahí ves, cuando lo detienen a Sosa porque se estaba peleando con manifestantes que estaban apoyando a la vicepresidenta de la Nación, interviene este joven Natanael Reimstein, que agarra por el cuello a un policía de la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo vas a ver, es el que está siguiendo el círculo rojo, que primero tira una molotov que no explota y después toma del cuello, ahí está, a un policía de la ciudad de Buenos Aires. A mí no me deja de impresionar este video, ya lo vi 500 veces. Yo te pregunto algo, este video es impactante, es verdaderamente impresionante. Uno cuando detecta además quién es quién en este tipo de imágenes y con lo que ocurrió después, no deja de preguntarse quién va a investigar si hay una relación, quién va a investigar si hay un vínculo entre Revolución Federal y el atentado a la vicepresidenta. Este hecho en particular que vemos en pantalla ahora lo tiene en sus manos el juez federal Ariel Lijo. Es quien investiga este hecho en particular. La causa está en secreto de sumario, lo que quiere decir que podrían estar llevándose a cabo medidas de prueba cuya difusión podría frustrarlas. Punto número 1. Ahora bien, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tenía una serie de denuncias en contra de Revolución Federal por muchos hechos de violencia, en el momento en el que le dice a la jueza Capuchetti investigue estos hechos en conjunto con el ataque a la vicepresidenta de la Nación, le enumera este episodio y le dice, bueno, mire todas las cosas que pasaron este último tiempo. Brenda Uliarte participa de la Marcha de las Antorchas. Escuchamos los audios en los cuales llamaban a asesinar a la vicepresidenta, a pegarle un corchazo. Conocemos que hubo en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner un ataque con bombas Molotov en relación a este hecho. Motivo por el cual corresponde investigar todo esto como si fueran las causas del ataque que finalmente ocurrió el 1 de septiembre cuando un hombre quiso matar a la vicepresidenta de la Nación. Esto dice Marcelo Martínez de Giorgi la semana pasada. Cuando recibe la causa, la jueza María Eugenia Capuchetti, que es quien investiga el ataque propiamente dicho, dice: no tengo por ahora elementos que me conduzcan a pensar que detrás del ataque estuvo efectivamente Revolución Federal. Sí se puede hacer alguna línea de tiempo e incluso pensar que podría haber alguna conexión, pero no hay elementos objetivos que me conecten un hecho con el otro. Motivo por el cual considero que es prematuro para que yo me quede con las dos causas y me parece que corresponde que sigan tramitando por separado. Como hay una diferencia de criterios entre la jueza Capuchetti y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ahora va a ser la Cámara Federal Porteña, que es el tribunal de alzada de ambos, la que defina quién debe seguir investigando. Marcos, para poner nuevamente a conocimiento de los telespectadores y las telespectadoras, ¿qué es Revolución Federal? ¿Quién es Revolución Federal? ¿Quién financia? Si este dato se conoce, se sabe. ¿Qué hay detrás de esta organización, podríamos llamar, de este encuentro? ¿Cómo se puede definir? Sí, vos lo decís bien, es una especie de organización, digámoslo ya a esta altura, extremista, ¿no? Por supuesto lo es. No tiene mucho tiempo Organización Federal de Armada. Conocemos a uno de sus voceros, a Jonathan Morel, que ha posado junto con la guillotina que él mismo diseñó en su carpintería, y esa carpintería ha recibido un financiamiento un tanto desusado para una pyme, para
pequeña empresa con 4 empleados, él mismo se quejaba y decía que muchas de sus manifestaciones tenían que ver con que no llegaba a fin de mes y sin embargo recibió cifras millonarias, porque se trató de casi 2 millones de pesos, de un fideicomiso por una obra que ni siquiera está claro que haya hecho en el sur. Es interesante lo que estamos viendo, además de muy impactante, como decía Ari, porque ese día hubo una represión y ese día el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, decía que la policía de la ciudad había tenido que participar de la represión, protagonizar la represión contra los militantes kirchneristas porque tenían temor de que se cruzaran con los vecinos. Ahí están lo que Marcelo D'Alessandro considera los vecinos. No eran vecinos de la Recoleta que no tenían absolutamente nada que ver. Eran participantes de esta organización extremista Revolución Federal, que agarran a un policía de la ciudad de esta forma, como lo estamos viendo ahora, algo que no se le ocurriría hacer a ningún manifestante de izquierda, a nadie vinculado al kirchnerismo, porque sabe que la va a pasar horrible, y sin embargo lo hacen sin ningún problema, como si supieran que no van a tener grandes consecuencias. Insisto con esto, esa misma noche o al día siguiente, en realidad, la Ciudad de Buenos Aires, su ministro de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires justificaron la represión contra los manifestantes kirchneristas porque se estaban cruzando con vecinos. Bueno, estos eran los que ellos consideraban vecinos. No son vecinos, son participantes de esta organización extremista que, como decíamos, todavía no está dilucidado de qué manera está financiada, que Jonathan Morel dice que llevó la guillotina para concientizar, algo llamativo, en las casas de cada uno. Se imaginará si efectivamente uno lleva una guillotina a un lugar para abrir un debate acerca de algo, no tiene nada que ver con el tema. Pero a mí lo más preocupante me sigue pareciendo esto, que el gobierno de la ciudad considere vecinos a estos energúmenos que hacían eso que estamos viendo, ¿no? Ahora, una pregunta importante, Ariel. ¿Quién es el hombre gris? ¿Por qué el hombre gris pasa a formar parte trascendental en la investigación? ¿Con quién se comunicaba Sabac Montiel? A ver, Sabac Montiel dice quiero ser el hombre gris o soy el hombre gris en referencia a un personaje que está llamado de alguna forma a generar una revolución en la Argentina, ¿no? Eso es según la literatura. También hay en este momento una serie de Netflix que se llama, una película de Netflix que se llama El hombre gris, que a mí me parece que podría ser incluso más acercado a lo que quiere ser este joven, porque habla de una persona, un supuesto homicida, que luego se convierte en espía. ¿No? Así que hay varios caminos posibles para interpretar esto del hombre gris. De todas formas, lo que yo veo en esa declaración que él hace fuera de actas, cuando tiene sus entrevistas por cuestiones de salud o incluso en las previas de sus indagatorias, que lo que está buscando es hacerse pasar por inimputable. Él dice, soy el hombre gris. Él dice, fue un flash. Lo que pasó fue un flash. Dice, quiero que me defienda Diego Luciani. Obviamente Diego Luciani es fiscal, no es abogado defensor de nadie, pero él estaba mandando un mensaje acerca de qué es lo que podía pasar a partir de lo que él estaba llevando a cabo y, por supuesto, conectarlo con el pedido de prisión que había requerido el propio Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad. Son todas declaraciones que él hace. No te voy a decir off the record porque no es una charla con periodistas, pero sí lo hace fuera de actas para ver si puede lograr que lo consideren un loco. Claro. Alguien que no está en su sano juicio, alguien que no tiene noción de lo que hizo. Claro, porque recordemos que vos hacías mención a la serie de Netflix y después están esos dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini de la década del 40, muy famosos y que han sido muchas veces invocados por tipos que quieren ser declarados inimputables, más allá de que por supuesto no se probó nada de lo que el propio Parravicini profetizaba. No es la primera vez que un reo utiliza esos dibujos para tratar de ser considerado alguien que no está en sus cabales, ¿no? Ahora, otra pregunta importante. ¿Qué se sabe del financiamiento? Este grupo, el grupo de los Copitos, Sabac Montiel, Carrizo, Brenda, Agustina Díaz, pudieron, menciono estos porque son los que están siendo investigados por la justicia, pudieron financiarse, pudieron idear, cranear un plan como el que aparentemente planificaron con todos los detalles. Digo aparentemente porque algunos no se sabe su participación directa, sí su posible encubrimiento, sin ningún tipo de respaldo económico. ¿Qué se conoce y si es una línea que está llevando adelante la investigación, Ariel? A ver, es una línea de investigación que en este momento es principalmente imputada es impulsada por la querella. La querella de Cristina Fernández de Kirchner entiende que detrás de estas personas hubo alguien más.
a nivel intelectual, pero también a nivel económico, porque obviamente dicen, estas personas tenían mucho tiempo ocioso que dedicaban a pasear por alrededor de la casa de Cristina Fernández de Kirchner buscando vulnerabilidades, punto número 1. Punto número 2, dispusieron de un arma. Punto número 3, todo ese tiempo, ¿quién los bancó? ¿No? ¿De dónde sacaron el dinero para solventarse económicamente? Punto número 4, querían alquilar un departamento en Recoleta. Es decir, estamos hablando de gente que tenía acceso a dinero. Número 5, la propia Brenda Uliarte decía, tengo recursos para irme del país y cambiarme la identidad. ¿De dónde se saca el dinero? Es lo que se pregunta la querella. Obviamente hay algunas medidas de prueba vinculadas a intentar determinar de dónde podían sacar dinero. Se le levantaron los secretos bancarios, por ejemplo. Pero no pareciera haber ahí mucho material como para investigar. Habrá que ver de qué otra forma pudieron haber sido financiados, a través de billeteras virtuales o a través de qué plataformas. Mientras que, y esto hay que remarcarlo, la Unidad de Información Financiera le presentó a la jueza Capuchetti semanas atrás un informe secreto que da cuenta de cómo se financiaba la carpintería de Morel. A ver, para la jueza por lo pronto no hay conexión entre Revolución Federal y el hecho y el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, pero la UIF se lo presentó, se lo puso en el expediente, le dijo, miren, tuvimos un reporte de operación sospechosa. ¿Qué quiere decir? Que hubo alguna de las personas obligadas a resaltar cuando estas cosas pasan, que le dijo a la UIF, atención que esta carpintería tenía un nivel de ingresos hasta cierto momento y de pronto recibió una inyección de dinero por 1.760.000 pesos. Es muy importante lo que Ariel está contando. No dice y no acusa a nadie porque la información todavía tiene que ser entrecruzada e investigada en profundidad, pero no es un punto menor. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que se va a buscar es, o lo que se va a estudiar, es ver si hay relación, si hay conexión directa entre Revolución Federal y lo que después resultó ser el atentado. Hasta ahora indicios, hasta ahora antecedentes, pero si esa relación se llega a comprobar, atención, porque la causa puede dar un giro importante a partir del dato que está contando Ariel Sack, que uno de los miembros de Revolución Federal tiene una carpintería donde la UIF detectó una inyección de dinero importante. ¿En qué época? En agosto de este año, poco tiempo antes de concretado el ataque fallido contra la vicepresidenta de la Nación. Fueron dos pagos, uno por 1 millón de pesos, otro por cerca de 800.000 más, es decir, casi 2 millones de pesos en total, para una carpintería que, según la propia información que maneja la UIF, no estaba recibiendo ese caudal de fondos durante el tiempo previo. Ayer veíamos en Conflicto de Intereses una entrevista en la que el propio Morel dice, mi carpintería estaba por quebrar. Claro. Estaba por quebrar. Y de pronto cae del cielo esta posibilidad de supuestamente ir a hacer un trabajo a Neuquén. Ahí está, eso iba. Es de un fondo fiduciario que estaba integrado, entre otros, según dijo el propio Morel, por Caputo Hermanos o por una empresa del Grupo Caputo, con la cual él había tenido contacto por mail para, de alguna forma, acordar cuál iba a ser el trabajo y cómo iban a ser los pagos. Supuestamente lo llevan a Neuquén a hacer un trabajo de carpintería. A Neuquén, ¿no? Como si no hubiese carpinteros en la provincia. Bueno, eso está en manos de la justicia, que ahora va a tener que investigar si hay o no ligazón entre Revolución Federal, su financiamiento sorpresivo y el ataque contra Cristina Fernández. La investigación continúa y todos los detalles y lo que va surgiendo de la causa te lo cuenta Ariel Sack en Turno Mañana.